Hebreos, y les ruego que abran en el capítulo 2, versículo 14 al versículo 18. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al versículo 18, puestos en pie para la lectura de la Santa Escritura. Hebreos 2, versículo 14 al versículo 18. Así dice la palabra inspirada de nuestro Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Oremos a Dios pidiendo su bendición. Padre que estás en los cielos, Señor, es un gozo estar en esta reunión esta mañana y ver aquí a tu iglesia en Querétaro reunida en tu nombre, buscando adorarte, buscando alabarte y al mismo tiempo, Señor, siendo edificada con la oración, con los cantos, con la comunión y ahora, Señor, a través de tu bendita palabra. Yo te ruego, Señor, que tú seas con nosotros en este tiempo. Señor, tú has establecido este día para que tu iglesia reciba alimento del que pueda tomar durante la semana para seguir avanzando y seguir luchando en la vida cristiana. Sé tú con tu iglesia, Señor, y trae bendición, Padre, a través de tu palabra. Señor, líbrame de cualquier confianza humana. Líbrame de cualquier pecado, Señor, de autosuficiencia. Y déjame, Señor, hablar tu palabra tal cual ha sido dada para que tu iglesia sea edificada. Señor, y que tú tengas la gloria, porque como nos decía nuestro hermano hace un momento, tú te complaces en usar lo débil y lo torpe para que al final la gloria sea tuya. Y yo te ruego que tú seas con nosotros por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. El libro de Hebreos, o la epístola a los Hebreos, es una epístola llena de la persona y obra de Cristo. La iglesia judía, la epístola está escrita a una iglesia en donde su mayoría eran judíos. Está escrita porque estos judíos cristianos, nada que ver con los judíos mesiánicos de nuestros días, eso es una desviación herética. Estos eran sinceros cristianos que habiendo sido judíos, ahora creían en el Evangelio. Y eso era lo natural, eso era lo que tenía que pasar con todos los judíos. Porque el Antiguo Testamento se escribió para decirnos cómo sería
el Mesías, el Cristo, y una vez que llegara lo pudieran identificar y decir, sí, es como este texto que dice acá, es como lo que leímos en Josué, es como lo que leímos en Génesis 6, en Isaías 53, etcétera. Pero sabemos que no todos le recibieron, pero algunos le recibieron. Algunos creyeron en Jesucristo como Salvador, como Mesías, y esta iglesia a la que se escribe está compuesta principalmente por estos judíos que han abrazado al Mesías. Pero estos judíos estaban pasando pruebas severas, estaban pasando dificultades serias en su vida cristiana. Estaban empezando algunos a ser perseguidos y literalmente empezar algunos a morir como mártires. Otros estaban pasando la dificultad de ser rechazados por los otros judíos, ser rechazados por sus familias. Algunos, nos va a decir más adelante el autor de Hebreos, algunos habían perdido su economía por causa de Cristo. Habían perdido su economía por servir al Señor, por abrazar la fe en Cristo Jesús. De manera que el autor de Hebreos tiene una gran urgencia. Y su urgencia es decirle a estos hermanos que estaban siendo tentados a abandonar la fe. Su urgencia es decirles, no pueden abandonar la fe por varias razones que da, varias razones. Por ejemplo, si abandonan a Jesús, abandonan a Dios. 2, si abandonan a Jesús, abandonan la fe y se endurecen y no entrarán en el reposo eterno. Y da varias cosas a manera de admonestación, de advertencia, de decirles, no pueden abandonar la fe. Sé que es difícil el cristianismo, sé que cuesta, sé que duele, sé que pesa, pero ustedes no pueden abandonar la fe porque si lo hacen, perecerán. Bueno, ese es el propósito del autor al escribir esta epístola. Pero la manera en la cual los va a alentar y les va a llamar a que no se aparten de la fe, no es simplemente diciéndoles, no se aparten, no se aparten, no se aparten. El autor de Hebreos va a hacer a la par otra cosa. Va a exaltar la persona y la obra de Jesucristo para volverles a poner colirio en los ojos a estos judíos. Estos judíos estaban siendo tentados a regresar a la antigua forma mosaica de religión. Ellos estaban pensando, vamos a regresar a lo que dijo Moisés. Ya no vamos a seguir a Jesús, vamos a seguir a Moisés. Y es lo mismo, ¿no? Y es lo mismo. Moisés fue el enviado por Dios y ahora Jesús es el enviado por Dios. Pero si sigo a Moisés no padezco, y si sigo a Jesús sí, simplemente regreso a Moisés. El autor de Hebreos tiene que hacer un gran trabajo para demostrar que dejar de seguir a Jesús para seguir a Moisés es en un sentido apostasía. ¿Por qué? Porque Moisés apuntó a Jesús, ni siquiera es seguir bien a Moisés. Bueno, doy esta introducción para entender el texto que tenemos delante. Y es que sabiendo que es una iglesia que está siendo tentada a dejar de ver la particularidad de Jesús, al mismo tiempo que necesita ser alentada con ánimo y esperanza, creo que el texto tomará más fuerza. Y realmente hemos leído desde el versículo 14, pero nuestros ojos en esta tarde se concentrarán en los versículos 17 al 18. Lean conmigo nuevamente ese texto, versículo 17 y 18, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere,
para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Niños, ya veo más niños, ¿sí? Antes veía menos, ahora la iglesia está creciendo y veo ya más niños. Qué bueno, porque estoy acostumbrado en la iglesia de Guadalajara a ver muchos niños, ¿sí? Tenemos, creo que la otra vez contaron y son como 50 pequeñas criaturas que están siendo formadas y guiadas en la iglesia. Es un kinder, hermanos, a veces ahí. Pero, bueno, niños, en la antigüedad, bueno, no tan atrás. Quizá cuando tus papás eran chiquitos. Bueno, entonces sí, hace tiempo atrás, ¿verdad? Había ciertos oficios, ciertos trabajos que llamaban la atención de las personas de una forma particular. Niños, si tus papás cuando eran chiquitos veían a un piloto, un aviador, aquellos que vuelan los grandes aviones, esos aviones que nos impresionan cada vez que pasan cerca de nosotros, seguramente en ese tiempo, al ver a un piloto caminar, todos hubieran volteado a verlo, ¿sí? Y quizá algunos hasta pedir algún autógrafo o algo del piloto, ¿sí? Porque era un oficio que llamaba sobremanera la atención. Hoy en día, quizá ya no es tanto, porque es más común el volar. Por lo tanto, hay otros oficios que llaman la atención. Quizá para algunos los de los futbolistas, ¿sí? Y ven a un futbolista pasar cerca y algún niño se emociona y dice, mira, qué bonito trabajo. Bueno, todavía nosotros, cuando vamos en el carro y vemos militares o policías, siempre nos asombra ver a esos hombres vestidos con sus armamentos. Y decimos a las niñas en el carro, miren, salúdenlos, porque sea lo que sea que está pasando en nuestro país, muchos de esos hombres están dando sus vidas y su tiempo para defender, para proteger al país. De manera que son hombres, tienen un trabajo que es digno de llamar la atención por lo que implica, por su coraje, por su valor. La semana pasada estaba terminando el segundo culto que tenemos en la tarde en la iglesia en Guadalajara y se acercó un joven que venía de Zacatecas y era un militar. Y él agradecía a Dios por la iglesia en Guadalajara y lo que ha podido ver en el internet y demás. Pero al final me tomé un tiempo para también agradecerle y decir, gracias porque tú expones tu vida para intentar defender a nuestro país, mantener la calma. Porque a veces, hermanos, no es que el ejército tal cual sea el que tiene la corrupción o los que están ahí, los cabos, los hombres, sino los que los dominan, y ellos muchas veces terminan simplemente sufriendo las consecuencias. Así que tomé el tiempo para agradecerle y decir gracias porque tú defiendes el país. Bueno, niños, hay algunos otros oficios en nuestros días, como decía, que llaman nuestra atención, que si los vemos caminar, quizá diríamos, mira papá, mira, ahí va ese futbolista, o ahí va esa otra persona, o mira, ese que construyó ese gran edificio. Bueno, cuando en el tiempo de Moisés había un trabajo, uno, que llamaba la atención de los israelitas sobre todos, uno. Y es que cada mañana iba un hombre o varios vestidos de una forma diferente, unas túnicas blancas con algunas vestimentas por fuera muy elegantes. Y este hombre iba a estar en un lugar llamado tabernáculo, esperando que algunos animales le fueran traídos para empezar a hacer sacrificios, para empezar a dar muerte a esos animales. Niños, ese oficio se llama el oficio sacerdotal.
el oficio de un sacerdote. Este oficio era muy importante, porque desde que nosotros pecamos, hermanos y amigos, desde que nosotros pecamos, desde que la humanidad pecó, el hombre ya no se acerca a Dios de una forma directa. El pecado, tu pecado y mi pecado, el cual hemos venido cargando y practicando durante nuestras vidas, nos separa del Dios Santo. Es cierto, en el jardín del Edén podríamos decir que Adán era un tipo de sacerdote antes de que pecara. Sí, podríamos decir que era un tipo de sacerdote porque debía ofrecer acciones de gracias a Dios, debía ofrecer alabanzas a Dios. Pero, hermanos, el oficio sacerdotal tal cual comienza una vez que hay pecado en la humanidad. Porque ahora Adán no se podía acercar directamente a Dios, sino que debía ocurrir un sacrificio para que Adán tuviese acceso a Dios. De hecho, Adán tuvo en una forma un sacerdote. ¿Quién fue el sacerdote de Adán? Estaba meditando en esto. Hermanos, ¿quién fue el sacerdote de Adán? Porque Adán no se podía acercar a Dios sin sacerdocio o sacrificio. Dios. Vean esto, Adán se viste de hojas para presentarse ante Dios. Así los hombres hoy en día intentan presentarse ante Dios añadiendo unas cuantas hojas encima, unas cuantas buenas obras, no soy tan malo y entonces me acerco a Dios. Pero ¿qué hace el Señor con esas hojas? Las quita, dice, esto no sirve a Adán. Y por lo tanto, ¿qué le da a Adán? Unas vestiduras de piel de animal. Vean esto. Se derramó sangre para vestir a Adán. ¿Quién derramó esa sangre? Dios. Dios derramó esa sangre de alguna forma a fin de que éste pudiese estar vestido. Bueno, ese gran oficio que existía, que nuestro Señor Jesucristo vino a realizar aquí en la tierra. Y es que el autor de Hebreos está intentando convencer a los judíos cristianos, que Jesús no es menor que los ángeles. Jesús no es menor que los ángeles. Es lo que está intentando hacer el autor de Hebreos en el capítulo 1 y capítulo 2. Pero alguien se podría preguntar, claro que los ángeles son superiores a Jesús. Alguien podría decir eso. Porque mira, los ángeles son poderosos. Con un ángel, dos ángeles, Sodoma y Gomorra fue destruido. Los ángeles además son espirituales, no sufren, son hermosos. ¿Y me vas a decir que Jesús es superior a los ángeles? Si Jesús vino, tuvo cuerpo, lloró en un pesebre, anduvo en pobreza, llegó a tener hambre, sufrió en una cruz, fue rechazado, no derramó fuego del cielo. ¿Me vas a decir que es mayor que los ángeles? Bueno, el autor hace una argumentación, hermanos, que realmente es una argumentación deleitosa. Les animo a que ustedes lo lean en casa. Pero el capítulo 1 y el capítulo 2 es una argumentación profunda de alta cristología, o sea, de alta doctrina de Cristo, sobre por qué Cristo es mayor que los ángeles. Y va a muchas razones. Jesucristo es Dios, los ángeles no. Jesucristo es servido por los ángeles. Desde el principio se les mandó a los ángeles, adoren a Jesús, etc. Bueno, entonces, ¿por qué tenía carne? ¿Por qué sufrió? Si es mayor, ahora explícame algo. ¿Por qué sufrió? El texto nos da respuesta y es en lo que me gustaría enfocarme. Porque solamente así podía ser tu sacerdote. Solamente con carne podía ser tu sacerdote. Tomó carne para ser como tú
y siendo como tú, poder ser tu mediador. Pero tomemos el tiempo para explicar esto. En primer lugar, me gustaría aclarar en qué sentido es como nosotros. ¿En qué sentido Jesucristo es como nosotros? Desde el versículo 14 leímos: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para redimir por medio de la muerte, etc. Y versículo 17: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Esa palabra es clave. Semejante es clave para entender cómo es que Dios, el Hijo, tomó carne. Porque eso es lo que nos viene diciendo atrás el autor de Hebreos. El autor de Hebreos dice que Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, el cual ha estado siempre en el seno del Padre, para usar el lenguaje de Juan, el cual, a su vez, es el creador del cielo y de la tierra. Es el Señor, Él es aquel que ha sido puesto sobre todos. Entonces, Jesucristo es Dios de Dios. ¿En qué sentido afirmamos que tomó carne? Bueno, la palabra clave es: se hizo semejante. Semejante. La palabra semejante transmite por un lado parentesco y por otro lado distinción. Sí, hay una similitud, pero no en todo. Jesucristo es semejante a sus hermanos, a la descendencia de Abraham, porque tomó humanidad verdadera. Jesucristo no parecía hombre. Jesucristo no es que simplemente tenía como una máscara de hombre. Jesucristo fue y es verdaderamente hombre, con un cuerpo físico, un cuerpo material y un alma. Porque es claro en las Escrituras que estamos constituidos, que como seres humanos somos seres compuestos de dos partes: alma y cuerpo. Y es evidente que Jesús tiene un cuerpo en los evangelios. Come con los discípulos, habla de tener hambre, habla de tener cansancio, habla de tener sed, y eso solo son padecimientos o experiencias que un ser humano puede tener. Pero no solo cuerpo, sino que tenía un alma real, un alma. Hubo varias herejías en la iglesia temprana, ¿sí? Había algunos que decían que Jesús no tuvo un alma y que el alma realmente era el logos mismo, o sea que Jesús era simplemente cuerpo sin alma y el logos. Pero la Escritura es clara que Jesucristo tuvo un alma. El alma, un alma humana, obviamente. Dice en el Evangelio de Juan, al menos 2 ocasiones: mi alma está turbada hasta la muerte. Mi alma está turbada. Cuando está a punto de morir, Él dice: Padre, a ti encomiendo mi espíritu. Y es que no es que Jesús tuviera cuerpo, alma y espíritu, y que nosotros tampoco somos cuerpo, alma y espíritu, aunque eso sería otro estudio en otra ocasión, para explicar entonces por qué Tesalonicenses y Hebreos hablan de como 3 partes, pero lo hablamos después, o le preguntan después al hermano Irán, ¿sí? El punto es que es evidente que Jesucristo tenía un cuerpo y una parte inmaterial llamada espíritu o alma. Nació, no solo Él estaba conformado como nosotros, sino que en un sentido nació como nosotros. Nació de una forma natural de la Virgen María. Es cierto, hay un aspecto en donde no hay semejanza con nosotros, ya que Él nació de la Virgen, sí, de la Virgen, sin intervención de varón, de forma milagrosa por la concepción del Espíritu Santo.
No obstante, su forma de nacimiento fue tal cual como la de nosotros. No, pero por otro lado, afirmamos que esta semejanza también implica una distinción. Distinciones que son importantes. Ya lo vimos en un sentido de que no nació a través de la intervención de varón, pero hay otras cosas, hermanos, que Jesucristo era no como nosotros en cuanto al pecado, como va a decir más adelante el autor de Hebreos. Él fue libre del pecado. Por otro lado, Él era Dios de Dios, era hombre, pero Él era Dios de Dios en virtud de que la persona, Jesucristo, era el eterno Logos. Aquel que hablaba con Pedro es el que siempre había existido. Aquel que hablaba con María es aquel que fundó los cielos y la tierra. No era otra persona, era el mismo Logos eterno hecho carne. Bueno, pero ¿por qué se hizo semejante a sus hermanos? Ya vimos el significado, de forma breve, pero ya vimos el significado. ¿Qué quiere decir que se hizo semejante? ¿Pero para qué? No hemos resuelto esa pregunta. No hemos resuelto el ¿para qué? Esta respuesta debía pegar en el corazón de los judíos, porque estaban cayendo en la tentación de ignorar a Jesús para regresar a su antigua religión. Y ahora Él les va a decir, ¿quieren saber por qué el ser más grande, Dios, tomó cuerpo, tomó humanidad? Fue por sus pecados. Veamos eso, dice el versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Para expiar los pecados del pueblo. Algo semejante dice en Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. El Verbo, aquel que es superior a los ángeles, se hizo por un tiempo menor que los ángeles para expiar los pecados de su pueblo. A ver, no se hizo menor que los ángeles esencialmente. De hecho, esto lo vemos cuando los ángeles le adoran, ¿sí? Cuando Jesús tiene cuerpo, los ángeles le adoran también, porque esencialmente Jesucristo seguía siendo Dios. El punto del autor cuando dice que por un tiempo se hizo menor que los ángeles, se refiere a su gran humillación. ¿Por qué Jesucristo aceptó en aquel momento tal humillación del pueblo? Porque Jesucristo tomó carne justamente para recibir esa humillación a fin de expiar los pecados del pueblo. Querido hermano, hoy vengo a hablarte y a recordarte de tu gran sumo sacerdote que descendió del cielo, que se hizo semejante a nosotros los pecadores, aunque sin pecado, con el fin de poder expiar, y necesitamos explicar esa palabra. ¿Qué significa que Jesucristo vino a expiar los pecados del pueblo? Esta palabra está fundada, como la mayoría de las palabras que se encuentran en el libro de Hebreos, en el Antiguo Testamento. El acto de expiar era aquella acción en donde el sacerdote daba un cordero o
sacrificaba un cordero, derramando su sangre, matándolo, a fin de que los pecados del pueblo fueran recibidos en él y así el pueblo quedase sin pecados. Eso es expiar. Expiar es que alguien lleve una culpa y la elimine. Y hay una buena ilustración, de manera que incluso los niños pueden entender el significado de expiar a través de esta narración que tenemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla de un día en particular, no solo de un cordero que hacía expiación, sino de un día, el día de la expiación. Y es que, niños, una vez al año Dios había mandado al pueblo de Israel que a través de su sacerdote, Israel ofreciera paz a Dios, ofreciera un sacrificio de paz a Dios. Así que el sacerdote iba a traer 2 animales, 2 corderos. Y un cordero sería enviado al desierto para que muriera en el dolor del desierto, a fin de que se entendiera que el sacrificio de Cristo tenía que ser cruento y doloroso por causa de la justicia de Dios. Pero otro cordero sería sacrificado y su sangre sería puesta en un tazón. Y esa sangre sería llevada a un lugar que se llama el lugar santísimo, un lugar en donde estaba un arca, ¿sí? Y encima una plancha de oro, y en esa plancha de oro se iba a derramar la sangre. Y entonces fuego iba a descender del cielo para consumir esa sangre, simbolizando que Dios quedaba satisfecho. Bueno, ese día se llamaba el día de la expiación, porque ese día, escuchen esto, un ser inocente sería castigado por causa de otro, y a causa de ese castigo quedarían libres. A causa de ese castigo quedarían libres de deudas. El hombre, la humanidad sabe que ha pecado. De hecho, si tú estás aquí sin Cristo, no tengo que convencerte que has pecado. Tan solo puedo mencionar unas cuantas infracciones de la ley y tu mente debería quedar convicta de pecado, como aquel mandamiento que dice no mentirás, o aquel mandamiento que te manda a guardarte de la fornicación y el pecado de la lujuria, o aquel mandamiento que te manda a no odiar, a no matar físicamente o en el corazón, o aquel mandamiento que te ordena a ser fiel a tu esposo y a tu esposo o a tu esposa, o aquel mandamiento que te ordena a honrar a tus padres. Y yo sé que en esto no hay ni uno justo aquí, ninguno somos justos, somos pecadores. Y por lo tanto no nos podemos acercar a Dios sin sacrificio. Pero aquí está el punto: el sacrificio no lo inventamos nosotros. Eso es lo que intentó hacer Adán. Él se vistió de sus ropas para decir, ok, pequé, yo lo enmiendo, Señor. Mira, no, hermanos, en las religiones, por ejemplo, en lo que se llama los sumerios, de aquellas poblaciones de las cuales tenemos registro, de las más antiguas, ellos hacían sacrificios ya. Por ejemplo, a su dios del sol o a su dios de la lluvia, porque cuando no había fruto pensaban que Dios se había enojado con ellos y entonces sacrificaban. ¿O qué tal en la cultura griega, en sus mitologías? ¿Han escuchado del famoso Hércules? Bueno, tal mito está registrado en la literatura griega, y Hércules hace todas esas obras que se nos cuenta en algunas películas. Hace esas obras. Él tenía que hacer 12 obras. En realidad eran 10, pero hubo 2 que no las hizo bien, así que le sumaron otras 2.
¿Saben por qué estaba intentando Hércules hacer todas esas obras? Que realmente, hermanos, la historia es sumamente cruda, no es nada que ver con la película bonita esa. Esta es realmente cruda. Él mató a su esposa Meara accidentalmente, porque una diosa que odiaba a Hércules lo envenenó mentalmente, y en ese envenenamiento empezó a hacer grandes locuras y mató a su esposa Meara. Entonces, para expiar su alma, para pedir perdón a los dioses, que él era un tipo semidios, él tenía que hacer 12 obras para expiar su pecado, para expiar su maldad. Ok, no nos vayamos tan lejos a los sumerios o a los griegos en el tiempo del periodo que se llama la época homérica. Vayámonos más cerca con nuestros antepasados, los aztecas o los mayas. Aquellos que tenían sistemas de sacrificios tan sofisticados como para ejecutar hasta 1000 personas por semana, extrayéndoles el órgano vital de la vida llamado corazón, para así ofrecer sacrificio a sus dioses. El hombre sabe que ha pecado. Hoy nuestra cultura está intentando hacerte saber que no, para que te sientas bien, para que vivas a gusto. Métete en esa distracción para que olvides esas locuras que habla el predicador, o eso que tu conciencia te acusa de que has pecado. Entretente en algo más. Te dan placebos para que permanezcas adormilado mientras la cascada viene para que seas ejecutado. Así que, si no entiendes que has pecado, es porque el mundo ha hecho un buen trabajo en tu corazón. Y quiera Dios despertarte. No con mis gritos, no grito para despertar a la gente, así predico, sino con su palabra. Aarón fue un sacerdote establecido por un tiempo, pero era un sacerdote temporal. Se ocupaba que el verbo, que Dios tomara carne para poder hacer expiación verdadera y completa. El sumo sacerdote debía celebrar el día de la expiación una vez cada año, sin parar. Pero el autor de Hebreos nos dice que ya no se ocupan sacrificios, porque el sacrificio esperado vino a ofrecer su vida por nuestros pecados, y así expiar los pecados del pueblo. Oh, amados hermanos, déjenme traer esta palabra a su corazón. Tus pecados han sido perdonados, hermano. Tus pecados han sido borrados por la sangre del Cordero inmolado, que por amor a nosotros se hizo hombre. Hermano, ¿te acusa algún pecado? ¿Te persigue algún pecado en tu conciencia? ¿Algún pecado que dices, esto a veces siento que nunca me lo podré perdonar? Bueno, ¿quién dijo que tú te tienes que perdonar a ti mismo? Eso es psicología barata. El Eterno ve esto. ¿Qué importa si yo, criatura del polvo, me perdono? Si el creador del universo que existe, que podría destruirnos en un mero instante, te ha perdonado enviando a su Hijo. Esto es para el gozo de su iglesia. Iglesia, hoy quiero recordarte, pueblo de Dios, que tus pecados han sido lavados, que
ok, has fallado, necesitas gracia, búscalo a Él. Has sido perdonado. Hermanos, Él como sacerdote expió tus pecados. No nos deben acusar ya más. De todos has sido lavado. Por eso el cristiano, aunque con temor, debería ir con paz a su muerte, sabiendo que todo fue perdonado, que todo fue pagado. Oh amigo, espero que esto te maraville, que el Dios del cielo se hizo hombre para poder quitar tus pecados. Porque tú puedes gozar de este mismo perdón de pecados por el sacrificio de Cristo. Y si dices, pero soy muy pecador, no sabes la cantidad de pecados que he cometido. No, yo te digo, sabe que la sangre de Cristo es virtuosa para limpiar al más sucio de los pecadores. Incluso a ti o a mí o al peor de los pecadores. Él te puede lavar. Hermanos, Dios el Hijo se hizo hombre para lavarnos. ¿Por qué? Hay una parte que, leyendo en la Escritura, en el libro de Éxodo, no tienen que ir ahí, pero llamó mi atención sobremanera, porque en ese texto de Éxodo se instruye al pueblo que llevara sacrificios en la mañana y en la tarde a la presencia de Dios. Dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de la efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para libación la 4ª parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. Continuo. ¿Pero por qué? Dice, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. ¿Por qué se requerían 2 corderos diarios, además del día de la expiación y otros corderos que ocurrían frecuentemente, otros sacrificios, que ocurrían frecuentemente? ¿Por qué se requerían 2 diarios? Dice, porque yo voy a descender y voy a estar con ustedes. Hermanos, el Hijo, Dios el Hijo, tomó carne para expiar nuestros pecados, para que pudiésemos ser aceptos ante Dios, para podernos abrir comunión con Dios, hermanos, para podernos abrir una comunión íntima con Dios, para acercarnos a su presencia y finalmente para entrar en su presencia en su segunda venida, cuando venga por su iglesia, porque Él no recibirá un pueblo de pecado. Él no recibirá un pueblo de pecado aquel día. La única razón por la que el pueblo estará ahí es porque el cordero fue inmolado. Pero una cosa más, y con esto termino. Regresemos a Hebreos capítulo 3, versículo 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, hay algo aquí que no sé, hay una verdad aquí de la cual no sé si todos nosotros estamos apercibidos. Y es que el propósito de la encarnación de Jesús fue, sí, quitar nuestros pecados en la cruz, hermanos.
Ese fue el centro de su venida, su propósito principal. Él venía a dar su vida. Pero el texto aquí me está diciendo que hubo otro propósito, hubo otra razón por la cual Él tomó carne. Y hermanos, quiero que esto sea para el aliento de sus corazones, porque la iglesia perseguida de los hebreos debía tomar aliento con esto. ¿Cuál es el punto del autor? Él también tomó carne para poder sufrir la tentación y poder ser un sacerdote misericordioso con su pueblo. ¿Qué quiero decir? Dice en el texto de Hebreos más adelante y en el libro de Éxodo y Levítico se nos explica que Dios tomó dentro del pueblo de Israel a un sacerdote, o sea, hombre. No me refiero solo al género masculino, sino el género humano fue lo que tomó para que fuese su sacerdote. Hermanos, un ángel hubiera hecho las cosas mejor. Un ángel hubiese hecho las cosas mejor. Pero hay un problema. Los ángeles no han sufrido la tentación en la carne. Y por lo tanto a Dios le plació tomar dentro del pueblo a Aarón. Y es que Aarón tenía una gran labor. Sí, llevar sacrificio, pero además Aarón debía presentarse con oraciones delante de Dios por el pueblo. Ustedes recordarán que el sacerdote debía llevar en su pecho una lámina de oro con las piedras, 12 piedras en el pecho, donde en cada piedra venía escrito el nombre de una de las tribus de Israel. Y de esa forma, el sacerdote debía venir a pedir a Dios que tuviera misericordia del pueblo. Ya imagino aquel hombre que venía a confesar sus pecados y a ofrecer un sacrificio. No solo necesitado de perdón, sino aquel hombre necesitado de decir, y quiero luchar contra esto, y quiero vencer esta dificultad en mi vida, pero me ha costado tanto. Hermanos, ese sacerdote, si en verdad era un sacerdote fiel, debía llevar la oración a la presencia de Dios de una forma semejante a esta: Señor, yo también soy hombre y sé lo que está padeciendo. Ayúdalo, fortalécelo. Sí, yo he padecido esas fieras tentaciones. Bendícelo. ¿No dice Samuel: lejos esté de mí que deje de orar por el pueblo? Lejos esté de mí, como sacerdote, al ser hombre, sé lo que padecen. Y también, hermanos, es lo que deberíamos esperar de un pastor. Un pastor, al ser igualmente hombre y no un ángel, también tiene luchas, necesidades. Y cuando viene un hermano cargado, llorando porque no puede vencer algún pecado, porque está siendo atacado de alguna forma espiritualmente, ese pastor debería llevar la carga en su corazón y decir: Señor, te ruego por mi hermano. Sé lo que se siente. Dios le dijo a Israel: serás misericordioso con los extranjeros porque, ¿qué? Extranjero fuisteis. ¿Sabes lo que se siente ser un extranjero? Lo que se siente ser oprimido. Por lo tanto, tú no deberías oprimirlos. Mis hermanos, Jesús tomó carne no solo para expiar tus pecados, sino para ser tentado en la carne y poder ser un sacerdote misericordioso con su pueblo. Hermanos, Él puede decir: yo sé lo que están sufriendo, yo sé lo que están padeciendo.
¿Pueden imaginar ahora a los hebreos en persecución, siendo rechazados por sus seres queridos, y escuchar esta palabra diciendo: Él se hizo carne no solo para expiar tus pecados, sino para ayudarte ahora que estás siendo tentado a abandonar la fe por causa de que te han abandonado tus seres queridos? Él sabe lo que se siente ser abandonado por sus seres queridos. Él te va a fortalecer, Él te va a consolar, Él te va a sostener. Es cierto, hermanos, Él no fue tentado como nosotros, porque nosotros, dice Santiago, somos tentados cuando de nuestra propia corrupción que tenemos en la carne somos movidos, cuando nuestra alma caída es atraída por el pecado y de esa forma se concibe el pecado y da a luz la muerte, que es el pecado consumado. Y nuestro Señor Jesucristo no fue tentado así, porque Él no tenía una concupiscencia. Su tentación fue realmente externa. Pero estoy de acuerdo con lo que decían los antiguos, pero eso no quiere decir que su tentación no fue real, e incluso más fuerte, más amarga que lo que nosotros experimentamos. Déjenme explicárselos en una manera inversa. ¿Por qué? Hermanos, imaginen que hoy, en un día soleado, salimos de esta sombrita tan cómoda y el sol está en su mayor apogeo. ¿Qué vamos a hacer la mayoría de nosotros? Si el sol está en su mayor apogeo, vamos a hacer así, ¿no es cierto? Porque lastima nuestros ojos. Ahora, ¿qué pasa cuando un hombre ha estado escondido, digamos por un año, en una caverna donde ni un pequeño destello de luz ha entrado? Ha sido una oscuridad absoluta, así como nos gusta dormir a algunos, ¿sí? Con oscuridad absoluta. Y sale a la misma hora, en el mismo lugar, a ese sol del cual nosotros fuimos lastimados. ¿A quién le dolerá más? Al segundo, ¿no es cierto? Yo creo que hasta ni siquiera podría salir inmediatamente, tendría que regresarse y hacerlo poco a poco, y quizá ir abriendo la cortina poco a poco, a fin de no lastimar sus ojos con total ceguera. Hermanos, es una cosa que nosotros suframos la tentación como cristianos, que ya no queremos pecar, pero es otra cosa que el Santísimo haya sido tentado. Y eso es lo que me hace estar de acuerdo con ese autor del pasado, de decir: es posible que su tentación fue mucho más severa y amarga de lo que nosotros alcanzamos a comprender. Pero el punto es este: que tomó carne para poder ser ese fiel y misericordioso sacerdote. Hermano, tomó carne para poder socorrerte. Tomó carne para que Él pudiese ser aquel que comprende nuestras luchas, que comprende nuestras pruebas, aquel que no es ajeno a los dolores del pueblo, aquel que conoce las profundidades del alma del hombre de una forma experiencial. Hermano, hoy no solo quiero recordarte que tus pecados han sido perdonados. Hoy quiero recordarte que tienes un sacerdote que tomó carne, que fue como nosotros, que sufrió la tentación y que está atento a escuchar nuestras necesidades, porque Él sabe lo que se siente sufrir la tentación, lo que se siente sufrir la prueba, lo que se siente sufrir ese dolor, esa angustia del alma. Su alma se angustió como la nuestra. Él lo sabe, y dice la Escritura que tomó esa carne para poder ser un sacerdote cualificado. Un ángel no lo podría hacer.
Cualquier otro ser no lo podría hacer, pero Dios Hijo tomó carne para poder compadecerse de ti profundamente. Querido hermano, ¿qué te angustia hoy? ¿Qué tentación, qué prueba, qué dolor, qué aflicción, qué herida estás cargando que el eterno Hijo de Dios que tomó carne no pueda dispensar gracia? ¿Qué prueba estás pasando que Él no pueda sustentar, que Él no pueda ayudarte? Dice que fue tentado para tener ese corazón tierno y decir: claro que escucho tu ruego. No, seguramente no me va a escuchar. ¿Cómo me va a escuchar si este pecado es tan vergonzoso? Si esta prueba podría ser tan ridícula, yo debería estar soportando y ser valiente y no estar pidiéndole ayuda por estas cosas. No. Dice que Él sufrió, es cierto, Él no padeció todas nuestras tentaciones, pero en esencia sufrió el poder, la angustia de la tentación, y ahora está capacitado para escucharte. Querido hermano, hay uno en el cielo atento a tus clamores, al cual no le son absurdos. Hay hermanos que vienen en ocasiones a pedir consejo en la iglesia, y hay veces que dicen: hermano, yo sé que a lo mejor de esto se va a reír usted porque creo que no lo debería estar viviendo. Y yo siempre intento decir: hermano, no hay algo que esté sufriendo que me voy a reír. Y hasta ahora siempre ha sido así, hermanos, y siempre será así. No hay una prueba que uno pueda decir: ah, qué graciosa prueba. Pero hermanos, si eso es cierto de un hombre tan débil como lo es el pastor, ¿qué del eterno Hijo de Dios que se hizo hombre? Hermano, ¿hay un pecado en tu corazón que no puedes vencer? Quizá algún tipo de lujuria, algún tipo de amargura, o algún tipo de enojo, o algún tipo de esclavitud. Hay uno que te escucha. Hay un dolor, hermano, un rechazo que estás teniendo que te duele y es severo. Hay uno que te escucha. Querido hermano, hoy vengo a recordarte que tienes un gran sumo sacerdote que está en el cielo, atento para escuchar tus clamores. Niños, si hoy en día, en algún día en la calle, ven a un sacerdote, les tengo que decir algo. No deben ser groseros con él, pero deben saber que es un impostor. Niños, hay un sacerdote al que ustedes tienen que admirar, pero está en los cielos. No sean groseros nunca, ni con un impostor. Manifiesten los buenos modales que sus padres les están enseñando. Espero. Pero esos sacerdotes son falsos sacerdotes si lo que intentan hacer es traer sacrificios que apacigüen la ira de Dios. No. Niños, hay solo un sacrificio que ha apaciguado la ira de Dios, y es el de Cristo Jesús. Y a ese Rey, profeta y sacerdote es al que todos buscamos admirar. Que Dios bendiga a su iglesia. Permítanme orar por esta palabra para que sea recibida en sus corazones. Padre bueno, que tu palabra traiga consuelo y paz a tu iglesia. Consuelo de entender el perdón de pecados que hemos recibido por este gran sumo sacerdote.
y el gran rescate, el gran refugio que tenemos en medio de nuestros dolores y angustias. Aquel que su conciencia le acusa de pecado, límpialo. Y aquel que está en dolor o en angustias o luchas contra su propio pecado, recuérdale que hay uno en el cielo dispuesto para sustentarlos y socorrerlos en su debilidad. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén.